Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 15 de noviembre del 2019 y los saluda Víctor Bustamante Estrada en una edición más de su programa de Libre Expresión, una producción periodística hecha con libertad de pensamiento para usted. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Sintoniza Sin Fronteras, ubicada en Calle Libertad, número 1724 del fraccionamiento Ascona, en la Colonia Independencia de Tijuana, Baja California, la frontera más visitada del mundo. Llegamos a usted a través de la señal de Canal 73 y por medio de canal73.tv en internet y por supuesto mediante el Facebook y el YouTube. Bien, este día Libre Expresión tiene un par de invitados muy importantes porque con ellos vamos a hablar acerca de todo el proceso político que se ha vivido en Baja California y por supuesto en el país, pero sobre todo las condiciones en que se encuentra ahorita este estado de Baja California, donde tuvimos elecciones recientemente pasado. Él es el licenciado José Ángel Peñaflor Barrón, quien fuera candidato a diputado por el sexto distrito. ¿Sexto? Sí, sexto distrito electoral, ¿verdad? Por parte del Partido de la Revolución Democrática. Y el señor Eugenio Cardoso Mercado, un gran amigo del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que según yo tengo entendido ya no es parte de Morena, pero eso vamos a darle oportunidad a él que nos hable qué es lo que está pasando. ¿Por qué los he invitado a estos dos personajes? Bueno, porque primero que nada, usted ha de saber, los que lo conocen, los que no lo conocen les voy a decir, José Ángel Peñaflor Barrón es el abogado del pueblo, y no lo digo yo, lo dice toda la comunidad que lo conoce, lo dice el municipio de Tijuana, y lo dice precisamente la trayectoria que tiene él como profesionista del derecho. Y entre las cosas que queremos saber es precisamente ese número de propiedades, de asignaciones que hizo el gobierno municipal saliente, como esas que fueron 10 hectáreas, el campo de golf. Para el campo del golf, habiendo otras necesidades y otras cositas más, pero sobre todo preguntarle a José Ángel Peñaflor Barrón, el político, el amigo, el profesionista, todavía está aquí firme. Claro, sí, eso no se quita, eso no se quita porque finalmente no es gripe. Sí. Eso se trae de nacimiento y por sangre. Muy bien, licenciado. Pues ya pasaron las campañas, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ya está el nuevo gobierno del estado, ya está el nuevo gobierno del ayuntamiento y por supuesto pues el gobierno federal. Los tres niveles de gobierno son parte de Morena.
Y parte de eso es de nosotros, porque nosotros somos ciudadanos de aquí de Tijuana y de Baja California, y pues queremos saber cómo están las cosas ahorita, cómo se está viviendo estos cambios. ¿Hay cambios reales? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuáles son los caminos que tenemos que caminar? ¿Cómo vienen las cosas? Desgraciadamente todos los caminos conducen a la política, desgraciadamente todos los caminos nos conducen a revisar gobiernos y sus trayectorias y lo que la ciudadanía espera. Yo le quiero manifestar a la ciudadanía que finalmente este cambio de régimen, al menos en el estado de California, no esperen gran cosa. Por ejemplo, el gobierno del estado lleva menos del mes, ¿no? Menos del mes. Ya nos puso a prueba con lo del agua. El agua a nuestras viviendas, a nuestras empresas, a nuestros habitantes. Ya nos quitaron el agua. Ahora hay una escasez de agua. Qué casualidad que con el régimen anterior de los panistas no había escasez de agua. Ya se acabó el agua de las presas. Ya están haciendo la famosa recolección de autos chocolate para confiscarlos. Ya hubo un retroceso en materia de transporte. El municipio se los entregó al Estado la facultad de hacer política pública, todo respecto de transporte. Es uno de los pocos estados donde regresa el transporte del municipio al Estado. Para mí es un retroceso porque implica una violación a la autonomía municipal de gobierno. ¿Qué esperamos en materia de agua? Pues esperamos lo peor. ¿Y qué tanto puede ser lo peor? Bueno, si ya hay tandeos, en menos de un mes ya tenemos escasez de agua, que en realidad no es cierta la escasez de agua, es una escasez ficticia, es una escasez que está siendo manejada para provocar y manipular las desaladoras de Rosarito y Ensenada. Nos están creando una falsa necesidad de las desaladoras. En Baja California, por el momento, hay abundancia de agua. Hay abundancia de agua. Ustedes vieron el video que sacó el ingeniero Rigoberto Campos de Mexicali, donde denuncia cómo el agua se está devolviendo sin ser utilizada hacia los Estados Unidos por conducto de los drenes que están interconectados entre ambos países. Y agua que no se utiliza es devuelta en forma natural hacia Estados Unidos, hacia el lago Salton, él lo dice claramente. Entonces nosotros no debemos esperar un gran gobierno del que está encabezando por Jaime Bonilla, porque para empezar es un gobierno espurio que pretende perpetuarse en el poder a través de marrullería jurídica, tratando de alargar su gobierno de 2 años, que fue por lo que votamos las gentes, a 5 años en forma ilegal. Esto no tiene gran diferencia con un golpe de Estado como el que acaba de suceder en Bolivia. Es exactamente lo mismo, es un golpe de Estado técnico, jurídico, el que está siendo practicado en Baja California. Del gobierno municipal tampoco debemos esperar gran cosa. Este gobierno acaba de ratificar el permiso de construcción de un edificio gigantesco en lo que era el consulado de gobierno de la embajada gringa en Tijuana. Lo acaba de ratificar. Va a ser un edificio como de 30 pisos que va a convertir a la colonia Chapultepec, la va a convertir en una locura, porque se está excediendo en el número de habitantes para una superficie que es menor a 1 hectárea. Se va a triplicar la densidad de población en poco espacio. Segundo, acaba de otorgar precisamente el beneplácito para que le sea retirado el transporte. Esta facultad es una facultad constitucional, es una facultad que está garantizada al municipio como un signo de autonomía de la autoridad municipal. Está empezando a practicar el municipio de Tijuana una práctica en materia urbana, que cuando tú violas
alguna norma de carácter urbanístico o de medio ambiente que se llama compensación de daños. Es decir, en este lugar levantamos un edificio de 7 pisos, cuando en la zona únicamente está autorizado edificios de 2 pisos o 3 pisos, porque es una zona netamente habitacional. Estamos hablando de la Chapultepec, estamos hablando del Cacho. De todos lados. De todo Tijuana. Ese tipo de violaciones, el municipio está poniendo en práctica esa compensación de daños con políticas de bacheo a los alrededores donde se va a practicar esa violación a la ley, o de crear banquetas, de mejorar las banquetas en las zonas donde va a tener influencia ese tipo de edificios o ese tipo de construcciones. Esto va a traer como consecuencia que haya más impunidad en materia de construcción de edificios o de construcciones ilegales, porque el municipio está permitiendo como práctica común ese tipo de compensaciones. No la debemos de permitir. Esta práctica viene de los gringos, de la práctica de medio ambiente gringas. ¿Cómo? Para ellos, el desbastar, por ejemplo, una zona costera, de ese tipo de vegetación costera, se los permiten a sus constructores con tal de que hagan calles alrededor, con tal de que mejoren el ambiente, entre comillas, que mejoren el ambiente o que mejoren la urbanización. Pero es a costa de los residentes de la zona, porque les afecta. Ese es el gobierno que tenemos en este momento. Sí, el principal problema que estamos viviendo, bien lo menciona usted, estamos hablando de que estamos precisamente arrancando al punto donde nos están mostrando que el agua es un gran negocio. Claro. Y es más caro, es más caro el negocio cuando no hay agua. Que el gobierno es un negocio. Que el gobierno, sí, por eso. Que el gobierno es un negocio. Bueno, la otra mala práctica que se acaba de aventar el municipio con Arturo González Cruz es la apertura del casino de las Torres. el mismo día que llegó el gobierno. Mismo día que llegó aperturó ese casino. Y otra mala práctica fue que encriptó todo el proceso de apertura para que nadie se enterara sino hasta después, pasados 5 años. Eso no es loable para un gobierno, ni es buena práctica de gobierno. Y otra práctica que se aventó fue el cierre del negocio, el cierre del negocio a Mauricio Fernández en la zona del río frente a las tijeras, la churrasquería, porque para presionarlo, para que le bajara a la deuda que tiene con el municipio, donde Mauricio es acreedor respecto del municipio, y también como castigo porque él es uno de los principales financiadores del Partido de Acción Nacional. Tiene doble rasero eso, pues esas malas prácticas de este gobierno nos indican cómo va a ser en el futuro este régimen municipal y cómo va a ser el régimen estatal. A nivel federal también tenemos malas prácticas, tenemos malas prácticas de gobierno y que van dirigidas fundamentalmente a afectar a los sectores más desvalidos. Es decir, en campaña dijeron que los pobres eran los primeros, en campaña. En el gobierno los pobres son hasta el último. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque han afectado cerca de 30 o 40 programas dirigidos a madres solteras, a los trabajadores agrícolas, a los niños, a los campesinos, sobre todo de subsidios del campo, a varias partidas en materia de salud me refiero a los recortes que está habiendo y que no hemos hecho mejora alguna en materia de salud porque tenemos la misma escasez de medicinas, la misma escasez de servicios, la misma escasez de necesidades fundamentalmente dirigidos a la clase pobre en los hospitales públicos. Ahí también estamos retrocediendo.
Yo soy crítico de Andrés Manuel López Obrador, pero sí quiero dejar claro que tenemos que defender a este gobierno, sobre todo en las políticas públicas que está impulsando en materia de corrupción. Ahí sí tenemos que aplaudir, pero necesitamos que la opinión pública, que la sociedad civil participe organizadamente para presionar a este gobierno. Este gobierno, por más progresista que sea, no le debemos de permitir que haga este tipo de abusos. Y cuando me refiero a abusos, me refiero fundamentalmente a los recortes en las materias de seguridad social, de salud. No debemos de permitir ese tipo de recorte ni de abusos. Sí, muy bien. Es una observación muy atinada y además es un llamado que debemos de considerar todos los ciudadanos, yo comparto con usted el hecho de que yo fui uno de los 30 millones de personas que creyó en Andrés Manuel López Obrador y que cree todavía aún con sus desvaríos, con sus problemas en las formas que los hace. Yo le preguntaría al licenciado, ¿usted ve que en el gobierno federal, incluso en el estatal, haya algunos involucrados por invitación, por lo que sea, pero que estén involucrados, que estén dentro de las esferas, dentro de la estructura del gobierno federal, del gobierno estatal o del gobierno municipal, que no sean gente favorable de Morena, de Andrés Manuel López Obrador? O sea, que haya algunos involucrados que se han vestido con Morena, pero que no llevan esa empatía pues con Morena, con Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hay muchos, no unos, hay muchos. Bueno, te digo 3. Bartlett, el de la CFE. La concentración de riqueza que él tiene, y que ha sido demostrada por proceso, es superior al valor de la Casa Blanca de Peña Nieto, pero por 10, 15 veces. Lo que se ha visto en propiedades, nada más en propiedades, no hablo de cuentas, en propiedades, suman más de 800 millones de pesos en puras propiedades. No sabemos lo efectivo. Otro segundo es Salinas Pliego. Demostradísimo que él fue uno de los detractores de Andrés Manuel en las campañas anteriores. Y en este momento es uno de los favorecidos por las políticas económicas de Andrés Manuel. Todas las tarjetas de las personas que reciben las famosas subsidios son del Banco Azteca. Sí. Un gran impulsor neoliberal del régimen de Andrés Manuel y de Morena es Romo. Él abiertamente lo ha manifestado, es uno de los admiradores mexicanos del régimen de Pinochet. Es de la ultraderecha y enarbola políticas neoliberales. O sea, todo ese tipo de detalles. Aún así yo insisto que este régimen tiene que ser defendido en contra de las presiones que está sufriendo por parte de la derecha. No es gratuito que la derecha esté impulsando grandes campañas en contra de Andrés Manuel. Yo creo que debemos de apoyar los puntos positivos de la política pública de Andrés Manuel que vayan dirigidos al ataque a la corrupción, sobre todo el ataque a favorecer los intereses más de la gente más desvalida. Ese tipo de políticas hay que favorecerlas. Pero necesitamos crear contrapesos sociales, contrapesos de la sociedad, porque es como se impulsa el cambio en una sociedad democrática. O sea, hay puntos negativos, esos son los que debemos atacar. Por ejemplo, ahorita lo que se está dando mucho por discutir es la designación de la comisionada de derechos humanos, de Piedra Ibarra.
Yo creo que hay muchas opiniones en contra por el método de selección, por la votación que se dio, por lo que haya sido. Para empezar, es la segunda mujer que se designa para ese puesto. La primera fue Rocati y la segunda como dama es ella. No debemos de perder la vista que todos los anteriores representantes o candidatos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eran gente, alguna ligada a la derecha, más ultraderecha, pero siempre apegados al régimen priista o al régimen panista. Y hemos tenido presidentes desde gente de centro, de la ultraderecha y de la gente moderada, sobre todo del PRI. Hay que recordar que esta comisión pues nació en la era de Salinas de Gortari, un régimen con bastantes presiones, y que una de esas presiones era que faltaba crear una comisión de derechos humanos para que fuera un representante, un contrapoder respecto de la presidencia de la República y de los demás poderes. Yo creo que poco ha funcionado la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional. Ha sido un trabajo muy flojo, ha sido un trabajo de no confrontación, ha sido un trabajo que merece también mayor presión de la sociedad civil para que haga recomendaciones más puntuales a los poderes. Sí, se interpretan como presidencias o como comisionados de los derechos humanos condicionados por el propio sistema. Sí, por el poder. O sea, por el poder. Sí. Entonces están de acuerdo con él. Yo por mí no hay ningún problema, porque Piedra Ibarra, ¿no? Sí, Piedra Ibarra. Sea la comisionada de derechos humanos. Yo no tengo problema por eso. Los intereses son los que hablan de las personas, sí, claro, de las que están en contra y esto. Hay que otorgarle el beneficio de la duda. Así es. Yo pienso que ahí yo creo que la aportación es buena, porque por primera vez en la historia de la comisión se la dan a una persona que ha sido víctima de la violación de derechos humanos. Así es. Le secuestraron al hermano, se lo desaparecieron. Al padre de ambos también lo secuestraron, fue torturado. ¿Sabes? Yo creo que la aportación a las víctimas de este país ha sido benéfica. En este país tenemos cerca de 200,000 desaparecidos, tenemos más de 300,000 muertos en las batallas contra el narcotráfico. Es un país de puros caídos, de puros muertos y heridos y desaparecidos, violaciones, de feminicidios. Es un país que requiere y ocupa una buena comisionada de derechos humanos. Esperemos, hay que hacer votos porque esta comisionada dé el ancho realmente y que no se apegue o se enamore del poder, que sea independiente, que sea realmente una defensora del pueblo, como lo es en los demás países del mundo. Muy bien, eso es lo que está sucediendo en este país, que es gobernado por un presidente del partido de Morena, del cual no sé si es correcto decirte que perteneces a él o ya no perteneces a Morena. Sí pertenezco pero, a Morena. pero eso es lo que está sucediendo en este país, donde Morena es el gobierno federal, donde Morena es el gobierno estatal, con respecto a Baja California, y gobierno municipal aquí en Baja California, aquí en Tijuana también, por supuesto. Eso es lo que está aconteciendo, es una observación que hace el licenciado Peñaflor, y pues estamos hablando de las realidades que está viviendo el país, las condiciones en que está. Yo todas las mañanas a veces me pongo a pensar que la presencia del presidente ante los millones de mexicanos es una tarea, es una clase a la que asistimos y nos deja muchas tareas. Todos los días me deja muchas tareas, y me recuerdo cuando yo estaba en la primaria. Pero te voy a decir algo, Eugenio, yo no encuentro todavía la forma de yo resolver esa tarea que me deja Andrés Manuel López Obrador todos los días, porque siempre me vienen a la mente ese tipo de casos como el de Bartlett,
funcionarios, o sea, políticos que ya los conocemos, que conocemos su historia, que nadie nos los ha inventado, la hemos visto porque estamos viviendo aquí en este país. Y no alcanzo yo a hacer la tarea de decir, bueno, ¿cómo es posible entonces? ¿Quién es el que los invitó? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ellos ahí? ¿Cómo son parte de este sistema donde está Andrés Manuel López Obrador, un hombre que a mí me vendió la idea de que yo era una pieza muy importante para él como país, porque soy pobre? ¿Cómo se le van las cosas esas? Te voy a hacer un comentario de algo que nos sucedió a nosotros. Falta sensibilidad social, y te voy a hablar de aquí de Baja California. Antes de que designaran a Arturo González como candidato, porque tú sabes que el candidato oficial casi era el licenciado Peñaflor, nos mandó por medio de un amigo mutuo una entrevista con el licenciado Peñaflor, porque quería el apoyo del licenciado Peñaflor. En la primera entrevista recuerdo que Peñaflor, por algún asunto que tuvo familiar, llegó tarde. Yo estuve hablando con él y le estaba comentando el problema que tenemos con el agua, de la falta de sensibilidad de los funcionarios. Porque hay 70,000 reductores y aquí los que estaban gobernando ahorita Morena nos habían prometido que se iba a hacer caso de la lucha que durante años ha encabezado el licenciado Peñaflor y en la que lo hemos acompañado, de resolvernos las 3 situaciones que pedíamos, que era el borrón y cuenta nueva, que era el retiro de los más de 70,000 reductores de agua, y que se diera cumplimiento con los subsidios a las personas de tercera edad, viudas, etcétera. Él estuvo oyendo y dijo, no, pero vas a ver que si yo quedo. No lo hacen. No lo hacen. Todos sabemos lo de la falta de agua, lo acaba de sacar Rigoberto allá en Mexicali, que ya nos demostró con imágenes y con hechos. Pero además de eso, a nosotros nos decían que la CESP estaba quebrada porque la gente no pagaba, la gente humilde. Nosotros les demostramos con hechos, porque les llevamos la nómina, que con 3 meses que dejaban de pagar esa nómina se resolvía el problema. Pero además de eso, nosotros con el tiempo nos fuimos dando cuenta que hay huachicol del agua, que tienen las empresas, las maquiladoras les regalan el agua, no les cobran lo que es, igual en la luz, y a la gente humilde hasta reductores le ponen. Es una falta total de sensibilidad. Yo entiendo la desesperación, cuando ves que surgen los gabinetes y no ves una sola persona de Morena, pues sí hubo mucha molestia con todos los compañeros, no con algunos, con todos. Nos sentimos traicionados. Que los que disfrutan de la victoria que nosotros alcanzamos, todos esos militantes de Morena que luchamos, que insistimos, que dimos nuestro tiempo, nuestro dinero para que esta causa triunfara, nos hicieron a un lado, a todos, porque hay gente muy capaz en Morena, pero no, y meten ¿a quién? A las personas menos apreciadas políticamente, por amiguismos, por compadrazgos, por compromisos, no sé, pero esa fue la situación. Y así como tú no puedes hacer la tarea porque no te alcanza, yo no alcanzo a comprender qué es lo que pasó. Nosotros nos sentimos, las bases de Morena, nos sentimos mal, por lo que traicionados es la palabra. Un solo compañero no quedó. Nada más le dieron ahí a Juan José Orozco una triste delegación en pago a su trabajo y a su militancia y todo lo que tú quieras. Pero fue el único. Caray, a los demás compañeros, bueno, yo creo que hay algunos en recepción, hay otros en intendencia. Creo que esos puestos sí los repartieron, pero los que nosotros esperábamos. De hecho, la primer mala señal fue cuando nos hacen a un lado al licenciado Peñaflor, con todo el currículum social que él tiene aquí. Porque yo quiero que me digan cuál es el currículum social de Arturo González. ¿Cuál es? ¿Qué ha hecho por la ciudad de Tijuana? Sí, está bien dicho, es muy claro, es muy claro. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos, hablando de mujeres y traiciones, entonces hablamos ahorita de Piedra Ibarra, vamos a hablar de otra mujer que no se quiere ir y que sí se quiere ir. Me refiero a Citlali Ibáñez Camacho, mejor conocida por Jacob Polensky, que es tu dirigente de partido político, que tiene bloqueado el Congreso, que si se va, que no se va el proceso, y que si se va, que no se va, que ella quiere seguir mandando en 2021, y es una conexión muy directa de Raúl Salinas de Gortari. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Salud.
Bien, aquí continuamos dialogando con el licenciado José Ángel Peñaflor Barrón y con el señor Eugenio Cardoso, no, Cardoso Mercado. Ya me están vacilando aquí en el estudio, hombre. Pero bien, estábamos comentando de cuando antes de irnos al corte comercial que íbamos a hablar de las mujeres y traiciones y todas esas cosas. Pero antes de que entremos a ese tema, quiero preguntarle al licenciado. Tú mencionaste, Eugenio, que hay un solo de Morena en el Ayuntamiento de Tijuana, un solo funcionario de Morena en el gobierno municipal, que se llama Juan José Orozco, que es delegado municipal delegado titular de la delegación Centenario, que por cierto, dicho sea de paso, jamás está en su oficina ese señor. No sé qué pasa. He hablado, he ido, nunca está, nunca atiende, y les está atendiendo, bueno, sí atiende, fíjate, hay un dato por ahí muy curioso y muy importante, muy claro. Le está ayudando, le está haciendo a los empresarios esos que tienen la zona industrial allá en Otay, le limpia un callejoncito que está por ahí con toda la maquinaria y todo. Y las calles de la ciudad, de las calles de las colonias, sucias, no hay seguridad, no hay nada. ¿Será que por eso no llevan a los de Morena o cómo? Pues en esa ciudad, la ciudad está colapsada, ¿eh? La ciudad está colapsada. ¿Pero qué dice usted de ese licenciado, de ese hombre? ¿Usted lo conoce? Yo lo conozco, es militante de Morena, es compañero de Morena. Pues yo le doy el beneficio de la duda. ¿Cuántos tenemos? ¿2 meses? Sí, apenas. Dos meses. O sea que yo creo son señores de la delegación de Centenario, no se preocupen, no pasa nada. José Ángel, que el licenciado José Ángel Peñaflor dice que, ¿cómo se llama? Le da el beneficio de la duda Juan José Orozco. Juan José Orozco, ¿va a cambiar algún día? ¿Algún día va a cambiar? Tiene que cambiar. ¿Algún día va a estar ahí en la oficina? Hay que hacer la cita, hombre. Yo creo que no sé, eso se puede mejorar con una cita. Pero las actividades de un delegado municipal, licenciado, tienen que ser más prácticas, más visibles. Sí. Más apropiadas. Sí, claro, porque pues es el punto directo con la sociedad. Sí, no, sí, es la relación directa con los habitantes del municipio. Voy a resumirlo, es mi representante ante el presidente municipal, pues. Ay, ¿tú eres de esa delegación? Sí, yo soy de esa delegación. Yo también. Entonces, ¿usted también? Sí, pues en La Libertad. Ah, pues sí. Sí le toca. Me toca sí ahí. le toca. Yo creo que hay que concederle Ha de ser de los ciudadanos de la delegación Centenario influyentes. Influyentes. Soy su seguidor. Influyente, es seguidor es su fan del delegado. El nombre de ese tipo. Orozco. Juan José Orozco. Juan José Orozco Rodríguez. Orozco Rodríguez. Yo tengo confianza en que va a salir adelante y que va a hacer buen papel. Es de la gente sensible de la de abajo. Y muy trabajador, eso sí. De base. Entonces, sí, muy trabajador. Yo creo que es que sí. Yo lo único que sí le veo mucha actividad, como ustedes mencionan, pero la actividad que yo le veo a él es en las redes sociales. Es bueno para las redes sociales. Es influencer. Es influencer, sí. Yo creo que lo mismo de siempre, hay que colaborar con la autoridad, hay que estar organizados con la autoridad, porque este gobierno municipal yo creo que va a ser muy poco, porque para empezar es la ciudad número 1 quebrada del país, con más deuda firme con los proveedores, con bancos, etcétera. Yo creo que tienen que ser muy entusiastas para cambiar lo que está sucediendo en la ciudad. Para empezar, desde mi punto de vista, esta ciudad de Tijuana merece crear impuestos. Que no tengan miedo a los impuestos, a la creación de impuestos, pero que no sean impuestos creados en contra de la clase trabajadora, ni de la clase media, que sean impuestos a los bancos, que sean impuestos a los grupos financieros, a los grupos... A los que hacen negocio con el dinero. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Al aeropuerto. El aeropuerto, según el último dato que yo tengo, es que debe 1.200 millones de pesos de impuesto predial. ¿Qué ha hecho este municipio para cobrarlo? ¿Qué diligencia está practicando para cobrarlo? Esa es una cifra que más o menos en aquel entonces eran 600 y tantos, 800 y tantos millones de pesos del gobierno. Estoy hablando yo de
de Jorge Artesanano, sí. Sí. Y ahorita quiere decir que eso subió más. En aquella época eran 800 con Artesanano. Ahorita, según sé, tengo el dato, son más de 1.200 millones. Esto equivale a una séptima parte del presupuesto de un año. Y luego, creo que el concesionado del aeropuerto no es ni mexicano. Son españoles. Es un grupo Son español, españoles. es el grupo del Pacífico. Ujú. Tiene también el aeropuerto de Guadalajara, el aeropuerto del DF, también es de ellos. Esos son los concesionados, si mal recuerdo, los gobiernos del PAN. Y a los mexicanos que nos lleve... ¿Quién te trajo? Bien, estamos diciendo de las mujeres, hay mujeres tan divinas. Rosario Piedra Ibarra va a ser, es la comisionada de los derechos humanos. Ya es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Pero hay otra mujer que está al orden del día en redes sociales, en los medios de comunicación, en todos lados se habla y se dice de ella. Y no se habla y se dice de ella porque uno quiere hablar de ella, no, sino porque ella da por qué hablar de ella. Es secretaria del movimiento de Morena. Presidenta. ¿Cómo se dice? Con facultades de presidenta, ¿no? Sí. Y ella quiere ser electa como presidenta de Morena. Pues ya no puede ser porque ya se reeligió. Pero supuestamente ahorita sacaron otra. No, pero es que ella dice, interpretación de la ella se defiende reelección. porque dice que ella no se va a reelegir, ella va a ser por primera vez presidenta, está en función de porque presidenta fue porque ella es secretaria general. Pues los estatutos son muy claros. No puedes repetir. Pero vayamos, bueno, dejemos por un lado que si puede o no se puede. Está haciendo las cosas como le da su gana a ella. O sea, es mujer. qué falta de respeto en Morena. O sea, las mujeres pueden hacer lo que quieran. Conmigo, bueno, siempre- por la igualdad de género, por la igualdad de género. sí, Siempre lo han hecho, maestro. Sí. Abusan de Soy nosotros. víctima de las mujeres. Pero dígame qué pasa ahí en Morena, o sea, ¿por qué se lo permiten? O sea, Es terrible, son situaciones terribles que han empantanado, han pasado muchas cosas, se detuvo el proceso de cambio de dirigencias, pues son por caprichos, honestamente. Y realmente, como dijo López Obrador, como son cosas de partido, no me meto. Y eso lo tienen que darle en el partido. Va a haber un Congreso Nacional precisamente en diciembre para ver esa situación. pero a ver. Andrés Manuel López Obrador sí dice eso, pero no se mete en el partido. Pues él es el propietario del partido, Eugenio. No, él lo formó. Él es propietario del partido, yo así le llamo. Es el jefe máximo, es el jefe real. Sí, yo así le llamo. Él es el propietario del partido. El jefe espiritual. Él lo dijo. Si me sacan la lengua, si no hacen lo que deben de hacer, yo me voy de Morena, pues va ahí hace otro partido, yo creo, ¿no? Sí, Yo me eso imagino, fue lo supongo que es eso lo que está Me diciendo. voy con él. Sí, sí, o sea, todas las cosas malas tienen la forma de solucionarse. Claro. Y el hombre, por más elevado que esté, tiene la capacidad para darse cuenta cuando las cosas están mal o tienen mala intención. El O no vínculo, funciona. por ejemplo, o sea, hace rato estábamos hablando, en Baja California, ¿cuántos funcionarios públicos del gobierno del estado son egresados, salidos de Morena? No hay ninguno. Ok. Andrés Manuel López Obrador está en contra del PRIAN. Todo Morena está en contra del PRIAN. Bueno, entonces, o sea, quieren desaparecer al PRI como partido político, al PAN como partido político. Y que quede Morena. Porque tienen el apoyo, el respaldo nacional. No como partido, sino las prácticas nefastas de esos Sí, partidos. por eso. Pero de contra qué priistas, panistas está Andrés Manuel López Obrador, contra aquellos de enfrente, los que no se han venido para Morena, porque aquí en Baja California ya se vieron. Todos. Castro Trenti es PRI Morena. y no lo querían. No, y hablaban mal de nosotros. Y hablaban, no. estamos hablando de Amador Rodríguez Lozano, que es el secretario de gobierno del estado. O sea, ¿dónde está un moreno? Dime un moreno. Los antiguos enemigos de la izquierda son los que están gobernando en Baja California. Así es. En Baja California, Morena es una farsa. O sea que el PRI se desmanteló, pero porque se vinieron a Morena. Bueno, lo que pasa, mira, yo desde mi punto de vista considero que la real política, como dicen los gringos, de real politics, acaba de entrar Morena a la política real, a la política de los intereses, a la política de tratar con los poderosos.
les va a gustar tratar con los poderosos, les va a gustar tratar con los grupos financieros, les va a tratar con los grupos que gobiernan este país. Hay que recordar una cosa, Morena ganó el gobierno, Ajá. nada más, ganó la administración, no ganó el poder. Morena está en este momento llevando a cabo un gobierno, el poder está en manos todavía de los medios de comunicación masiva, poderosos, de los grupos financieros, del narco, es otro actor, otro factor de poder, está en manos del ejército, ese es poder. Morena ahorita nada más tiene el factor administrativo, nada más administra. Eso es lo que le pasó a Evo Morales. Él era el titular del gobierno, pero el poder real no está en manos de ese gobierno, ni tampoco en México. Por eso digo, yo por eso sostengo y lo digo claramente, este gobierno, con todos y sus detalles, hay que defenderlo. Ya vimos que la derecha en México también es golpista. Vimos las declaraciones de Marco Cortés, el dirigente del PAN, son y dan clara muestra de golpismo. Esas campañas que se le atribuyen a miembros del PAN en contra de este gobierno y de Andrés Manuel son reales, son reales. Ahorita las redes están volcadas para atacar a este gobierno. Yo creo que de nosotros depende, del pueblo depende, que este gobierno mejore o que este gobierno se vaya al desfiladero. Tenemos que tener bien claro eso. Si este gobierno avanza poco en materia social, va a ser culpa nuestra. Eso hay que tener muy claro. Si el gobierno de Evo Morales en Bolivia avanzó tanto, fue porque había voluntad de cambio. Hay que recordar que los países más pobres de la América Latina hace 10 años eran Haití y Bolivia. Bolivia tiene alrededor de 13 años creciendo a un ritmo del 6% anual. México este año no creció nada, se quedó en ceros y se va a quedar en ceros tal vez el próximo año. Este gobierno no está invirtiendo en la gente, al contrario, lo está recortando. Entonces necesitamos presionar para que este gobierno cambie de actitud política, económica, cambie de actitud y realmente invierta en la gente. No sé si ustedes recuerdan por ahí que cuando en los programas anteriores hablábamos de que este gobierno tenía que legalizar, tenía que legitimar y tenía que legislar para que esos derechos que tiene actualmente el gobierno de Andrés Manuel sean legislados, estén en la Constitución, estén en leyes. Por ejemplo, aquí el gobierno de Jaime Bonilla está anunciando supuestamente que va a haber desayunos escolares. Se supone que ya los hay. Yo espero que sea cierto. Empezó en la escuela donde él estuvo en la primaria, en la Libertad, en la Venustiano Carranza. Hay que presionar para que ese tipo de prestación social en favor de los escolares se ponga en la Constitución como un derecho fundamental de los niños y los ciudadanos. Que quede establecido. Que quede establecido. Que no quede al arbitrio, de un presidente o de un gobernador o de un presidente municipal. Que quede plasmado en la ley. Y que no venga el siguiente gobierno y que le dé quite. Y lo quite. Eso es fundamental. Todas las constituciones estatales pueden ser incluso mejores que las federales, que la federal. Esta puede contener mejores derechos que la federal. Eso es en lo cual debe la sociedad civil de trabajar. Los grupos organizados, los sindicatos, las asociaciones civiles, las presidencias municipales de trabajar en eso. O sea, debemos de quitarnos esa vieja imagen que los gobiernos siempre deben ser entes de deuda. No puede ser que aquí los 5 municipios del estado todos tengan deuda
Y deuda que rebasen mucho, en algunos de ellos, el presupuesto anual. Por ejemplo, Tecate debe alrededor de más de 1,000 millones de pesos. Tiene como deuda. Son 1,200 millones. 1,200 millones. Y Ensenada está igual, Mexicali está igual, y Tijuana es la primera deuda del país. Pero hay 3 municipios de Baja California que están dentro de los municipios más endeudados del país, que es Tijuana, Mexicali y Ensenada. Están dentro de las 10 deudas municipales del país. Sí, me quedé pensando en lo que cuando se refirió usted a Evo Morales, y me hizo pensar inmediatamente, porque él superó la pobreza. Sí. Y el golpe de Estado que se vino en días pasados. La razón, en Bolivia hay litio, en Venezuela hay petróleo, esos son los atractivos. En Haití no hay más que pobreza, es lo único que hay, Sí. y ahí nadie voltea a ver a Haití. Para nada. Entonces, por eso también le preguntaba acerca de un infiltrado, licenciado. Por todo lo que usted explicó, por todo lo que usted expresa, y que todos sabemos que en el gobierno de Baja California no hay ningún morenista, porque no lo hay. Hay puro invitado especial del PRI y del PAN. Por eso decía yo, entre ellos, a nivel nacional ya sabemos que hay, entre ellos también en los estados puede haber algún infiltrado que sus intereses sean superiores a los intereses del presidente de la República. Claro. Bueno, yo les agradezco que hayan venido el día de hoy, licenciado. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Lo aprovechamos siempre que vienen ustedes para hablar sobre estas cosas que están pasando aquí. Y el futuro de José Ángel Peñaflor Barrón todavía sigue firme dentro de la política. Pues fundamentalmente ahorita en el litigio. Pero va a seguir en la política. No, sí, yo sigo en los problemas sociales, sigo atendiendo a mucha gente con problemas sociales. Y las 10 hectáreas esas para el campo de golf, brevemente, para que... Nosotros seguimos con la política de defensa de la propiedad pública. La propiedad pública debe ser defendida por todo el mundo porque son nuestras. Muy bien. ¿Usted, Eugenio Morena? Soy obradorista. Usted no es pero de Morena. Estoy en Morena, sí. ¿Sí está en Morena o no está en Morena? Claro que estoy en Morena, estoy con el licenciado Peñaflor y contigo, que eres mi Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Yo soy Víctor Bustamante Estrada y les agradezco su sintonía el día de hoy. Los invito para que el próximo viernes de 2 a 3 de la tarde nos acompañen en un programa más de Libre Expresión. Gracias, hasta la próxima.